Buenos días, queridos amigos. Hoy, cuando todos nos encontramos confinados en nuestra casa, encerrados como una forma de contener la pandemia del coronavirus, quiero invitarte a que nos acerquemos a las Escrituras con un corazón abierto para saber qué nos quiere enseñar Dios en medio de esta tragedia. Por eso quiero invitarte a que miremos el Padre Nuestro, que fue la oración más sencilla que Jesús enseñó a sus discípulos y la cual dejó para nosotros hoy también. ¿Qué nos enseñará el Padre Nuestro en medio de esta crisis? Te invito al libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al versículo 13. Leamos todos. Vosotros pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Lo primero que hay que mirar en el contexto inmediato donde aparece inmerso el Padre Nuestro es que dicha información o dicha oración fue enseñada por Jesús a sus discípulos en un contexto donde reinaba la hipocresía religiosa, no solamente de los judíos, sino de otras religiones. Por lo tanto, el maestro en el versículo 7 le dice a sus discípulos: y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Así que el Padre Nuestro emerge como una respuesta sencilla para no dejarse arrastrar por la hipocresía de otras religiones, y lo reafirma el Maestro invitándole a no ser hipócritas y a no buscar recompensas erradas o equivocadas. El Padre Nuestro es la propuesta de Jesús como la forma más sencilla de reflejar una espiritualidad genuina, alejada de la hipocresía y de la religiosidad, pero también aparece como una propuesta para recibir las verdaderas recompensas. Ahora sí, miremos qué contiene el Padre Nuestro. Lo primero que contiene es una declaración general o un título de la enseñanza, y está en la expresión Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego aparecen 6 peticiones. Las 3 primeras peticiones tienen que ver exclusivamente con Dios. La primera: santificado sea tu nombre. La segunda: venga tu reino. Y la tercera: hágase tu voluntad. Aparecen en escala descendente, pasando de la propia persona de Dios a su manifestación en su reino, y de su reino a la plena sujeción de todos los que habitan en la tierra. Las otras 3 peticiones restantes tienen que ver con nosotros mismos. La cuarta sería: el pan diario nuestro danos hoy. La quinta: perdona nuestras ofensas. Y la sexta: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pero estas últimas peticiones aparecen en una escala ascendente, pasando de las necesidades corporales diarias a la liberación final de todo mal. ¿Qué enseñanza tiene pues el título, la declaración general y las otras 6 peticiones para nosotros hoy? Primero, miremos que la declaración general o título, Padre Nuestro que estás en el cielo, expresa la cercanía de Dios como Padre de nosotros, pero al mismo tiempo expresa su lejanía de nosotros desde el cielo. Pero esa lejanía es por su gloria y su majestad, su santidad, su poderío. Es decir, para que haya una diferencia entre Él y nosotros. Cuando decimos Padre Nuestro del cielo, ponemos juntas 2 cosas. Colocamos el amor de Dios al lado del poder y la santidad de Dios. Esto genera, por un lado, una familiaridad santa y amorosa expresada en la primera parte, pero en la segunda parte expresa una grandiosa reverencia. La primera parte expresa un parentesco y una necesidad que todo hombre ha conocido desde pequeño al necesitar un padre. Pero cuando le llamamos Padre Nuestro que estás en el cielo, hacemos un contraste entre Él y los padres que todos conocemos aquí abajo. Es decir, que no importa si tuviste o no un padre terrenal, Dios en esencia es el Padre perfecto, el Padre amoroso, el Padre que todo niño ha soñado y quiso tener. Entendiendo esta declaración general, ¿qué implicaciones tiene para nosotros hoy? La primera implicación es que determina la forma como debemos relacionarnos con Dios. Pues demuestra que es una relación de padre a hijo. Los judíos preferían dirigirse a Dios en términos que enfatizaban su trascendencia, su majestad, su poderío. Pero Jesús generalmente se dirigía a Dios como Padre.
Así que esta declaración general nos invita a nosotros hoy a verle como padre que está enfrente de sus hijos, haciéndole frente a esta pandemia, a esta emergencia. Pues ningún padre responsable y amoroso dejaría solo a sus hijos enfrentar semejante crisis. Si creemos que Dios es Padre, esto también establece nuestra relación con nosotros mismos, pues nos da identidad de hijo, nos quita todo complejo de inferioridad. Ya no podemos despreciarnos a nosotros mismos, ya no podemos estar temerosos en medio de esta dificultad, porque ya no somos huérfanos, sino que pertenecemos a la familia del más grande y mejor Padre que ha existido. Pero esta declaración general también implica que si Dios es nuestro Padre, entonces el resto de sus hijos son mis hermanos. Y mi relación con los demás es una relación de hermanos. Implica que en medio de esta pandemia debemos portarnos como hermanos, ser solidarios como hermanos, ser generosos como hermanos y amar al necesitado como hermano. Así que esta declaración general conduce a quien la entiende y la repita conscientemente a una serenidad, a una tranquilidad del creyente que ora. Produce un efecto espiritual, pero también produce un efecto terapéutico y produce un efecto colaborativo con los demás. Esta declaración nos sosiega, nos tranquiliza de cualquier afán que se nos imponga en medio de esta pandemia. Luego comienzan las peticiones. La primera, santificado sea tu nombre. Esta petición significa que el nombre de Dios se trate de una manera diferente de los demás nombres. Que se dé al nombre de Dios una posición que sea absolutamente única. Por lo tanto, cuando oramos, santificado sea tu nombre, queremos decir, capacítanos para darte el lugar único y soberano que merece tu naturaleza y tu carácter en mí. Capacítame para que sea yo capaz de reflejar tu santidad. Que la gente cuando vea mi proceder entienda que tu nombre es santo sobre todo nombre. Santificado sea tu nombre. Es una invitación a que me capacites para vivir en santidad día tras día. Luego viene la segunda petición. Venga a nosotros tu reino. Esta petición ya tiene un componente escatológico, pero también actual. Pues por un lado expresa el anhelo de expansión de ese reino moral y espiritual que Dios está levantando en este mundo caído y que también será pleno cuando Él venga por segunda vez. Pero también expresa la actitud constante de los hijos de Dios de introducir por medio del evangelismo personas en ese reino. Expresa el deseo de que todos procedan al arrepentimiento para que entren en ese reino que es eterno y que muchos todavía no conocen. Hoy en medio de esta crisis, está abonado el terreno para sembrar y dar a conocer a los demás de ese reino. Hoy los intelectuales, los científicos, los políticos, la gente del común está volviendo su mirada a ese reino como la única salida de esta crisis. Y yo debo estar atento para introducir a más personas a ese reino eterno. La tercera petición, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. No significa que nos estamos abandonando a la suerte, sino que estamos orando con el propósito perfecto que Dios cumpla en este mundo como lo ha hecho en el cielo. En esta petición se expresa por un lado mi sometimiento a la voluntad divina del Creador, pero también el anhelo espontáneo e irresistible de ver toda la tierra habitada en plena conformidad con la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Fue la misma frase que repitió el maestro allá en el huerto. Esta frase condena muchas oraciones en las que queremos reemplazar a Dios y darle órdenes que actúe conforme a nuestras necesidades o a nuestros deseos. Hágase tu voluntad nos recuerda que todo lo que sucede en el universo creado depende del cielo. Pero nosotros los humanos, los que vivimos en el tiempo, los que estamos angustiados por vivir una realidad imperfecta, en un mundo en crisis, en un mundo que se ahoga, donde muchas veces hemos hasta llegado a pensar que esto se le ha salido a Dios de las manos. Necesitamos recordar que finalmente Dios hará su voluntad. Su reino se cumplirá, infalible e indefectiblemente. Necesitamos recordar que Dios está haciendo su voluntad en medio de la crisis, que nada se le ha salido de las manos, que no nos ha abandonado por duro que parezca el futuro que nos espera. Hágase tu voluntad es el mensaje que el mundo necesita conocer hoy y que nos debe llenar de esperanza en medio de esta pandemia. La cuarta petición: danos hoy el pan nuestro de cada día. Da a los creyentes de uno de los privilegios más hermosos,
el de depositar sus necesidades básicas humanas sobre el Padre Celestial por medio de una petición sencilla. Significa que nuestro pan cotidiano, ese que hoy inclusive no sabemos si vamos a poder dar a nuestra familia, ese pan, esas necesidades de salud, de techo, de vestido, todas esas necesidades básicas dependen finalmente de Él. El pan nuestro de cada día es la misma expresión que se usó en Éxodo 16:4, cuando el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que le llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Y es la misma expresión que va en concordancia con Proverbios 30, versículo 8, donde dice: no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Así que esta expresión nos lleva de vuelta a la declaración general con la que inicia el Padre Nuestro. Y nos recuerda que Dios es nuestro Padre y que para relacionarnos con Él exige tener un espíritu de dependencia infantil, así como la de un bebé que cuando tiene hambre simplemente llora o pide alimento y sus padres se lo proveen. La expresión "danos hoy el pan nuestro de cada día", por un lado es un golpe a nuestro ego, inclusive en esta crisis de cuarentena y de colapso económico. Pues hoy la mayoría de nosotros, como dije anteriormente, ni siquiera podemos garantizar llevar el pan diario a nuestra mesa. Ni siquiera podemos garantizar el pan futuro. Así que esta parte del Padre Nuestro es más que relevante para nosotros hoy en medio de esta crisis. Pues debe ser más vivida y más entendida, pero también debe ser la más explicada a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y al mundo entero que se desespera. La quinta petición: perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. Esta expresión no significa que Dios, para perdonarnos, primero tiene que esperar que nosotros hayamos perdonado a los demás. No, lo que realmente el texto enfatiza es que nadie puede imaginarse ser objeto del perdón divino si deliberada y habitualmente no tiene espíritu perdonador para con sus semejantes. Por eso el maestro en el capítulo anterior había expresado que dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Así que el texto enfatiza en que Dios espera ver su propia imagen reflejada en sus hijos perdonadores, y que pedir perdón a Dios, lo que nosotros no somos capaces de dar a los demás, sería lo mismo que insultarle. Y hoy, en medio de esta crisis, en medio de este confinamiento, necesitamos tener un corazón perdonador hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia extendida, hacia los vecinos, hacia los amigos que en algún momento nos han ofendido. Hoy, en medio de esta crisis que nos obliga a estar recogidos en familia, encerrados con los seres que más amamos, paradójica y lamentablemente en países como Italia y España, donde la cuarentena ha sido más prolongada que la nuestra, se han disparado los divorcios. Esta crisis que debería llevarnos a la unión, al disfrute de la familia, lamentablemente en algunas personas lo que ha desnudado es su egoísmo, su rudeza, su falta de perdón, su falta de capacidad de convivencia. Hoy se hace más necesaria vivir la expresión "así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden", para sobrellevar esta crisis. Luego viene la última petición: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esta expresión tiene el énfasis en que el cristiano que reconoce que el perdón de sus pecados pasados y reconoce el perdón de sus pecados en el presente, pero también se esforzará por evitar cometer pecados en el futuro. Esta expresión encierra el deseo de vivir en santidad, pero también reconoce que esa lucha con el pecado es una lucha del día a día. Esta expresión nos lleva a tener conciencia como la tuvo el apóstol Pablo cuando declaró en Romanos 7:21 que queriendo yo hacer el bien, no lo hago porque el mal está en mí. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Lo enfatizó nuevamente el Señor a sus discípulos en el huerto de Getsemaní cuando les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y es que este ruego fue el que precisamente le faltó a Pedro, cuando de su propia iniciativa y a pesar de las dificultades se metió en el palacio del sumo sacerdote, y donde, una vez absorbido en el escenario y ambiente de tentación, sintiéndose desprotegido, cayó tan miserablemente negando al maestro. Pero este mismo ruego
fue el que sí tuvo presente el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo 18, cuando antes de ser sacado de la cárcel para sufrir por su Señor, expresó: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Esta petición es el ruego diario que debemos tener para que Dios nos libre de todo mal, de cualquier clase que sea, no solo del pecado, sino de todos los efectos de él y del mismo Satanás. Pero ¿qué otra cosa pretendía Jesús al enseñarles el Padre Nuestro a sus discípulos y a nosotros hoy? ¿Cuál sería el resultado o la misma recompensa de entender y aplicar bien el Padre Nuestro a nuestras vidas? La respuesta está en el versículo 34, cuando declara: así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Así que hoy el Maestro también nos indica a través del Padre Nuestro que la forma más sencilla de enfrentar la crisis, de enfrentar este confinamiento, este encierro, es clamándole a Él. Hoy el Maestro te invita a depender totalmente de Él, a echar tus cargas sobre Él, a descansar y a esperar que este confinamiento pase dependiendo de Él. Nada ganamos con desesperarnos, con afanarnos, con dudar de su poder, de su majestad. Antes, por el contrario, Él quiere que hoy regreses al secreto de la oración, a que renueves tus votos de santidad, a que fluyas en esa oración sencilla pero trascendente, a que te ayudes a seguir adelante en medio de la crisis mundial. Por eso hoy quiero invitarte a repetir conscientemente el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.